de Buenas tardes, México. profe. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. A ver si vamos hoy. Profe, disculpe. Adelante, Profe. adelante. Sí, vea, es que me está fallando mi compu, lo voy a reiniciar, sí, digo, para que me dé chance. Ya se integra en la sesión. Problema. Bueno, más. Bueno, han estado trabajando con espero que igual no se sienta muy cargada la presión, pero bueno, la idea es de que ahora que estamos iniciando el semestre, pues sea más fuerte el trabajo y que más adelante la actividad se reduzca y cuando todos los maestros quieran más atención, ya con nuestro curso esté más relajado, ¿no? Así que, pues, espero que igual la dinámica que estamos, pues, trabajando sea interesante. También igual creo que la primera vez que hago un poquito trabajar más a los alumnos y, pues son varias vertientes. La idea es de que más que reprobar, es que ustedes también vayan trabajando de manera armónica en el semestre y que vayan aprendiendo en este proceso. Vi, como comentaban, varias tablas periódicas que han estado, que trabajaron la configuración electrónica, que de hecho estoy evaluando también sus trabajos, tareas que hicieron o que están entregando. Y pues prácticamente espero que igual no sea complicado esta temática y lo que podamos pues ir resolviendo con mucho gusto. También igual las colectas o la colecta de plantas que se tiene, pues también igual que vayan trabajando en ello para ir cumpliendo con los objetivos y también igual con el tiempo que tenemos del curso, ¿no? Así que pues creo que igual es un tiempo pues prácticamente pertinente para la materia. Son 3 sesiones por semana y creo que es buen tiempo. Y, y pues no sé, igual también los trabajos extras que estamos dejándole, sé que se llevan bastante tiempo para la parte de la tabla periódica, se llevaron para la configuración electrónica, entonces espero que se haya pues superado o se esté manejando de manera adecuada esa parte de configuración electrónica de los elementos y pues cualquier cosa pues estoy al pendiente de ustedes, ¿no? Sí. Así que también igual algunos me han hablado para entrega de documentos o tareas vía correo electrónico, vía WhatsApp. Yo les sugiero que todos suban sus tareas directamente a la plataforma para que no tengamos estos detalles de que no sean consideradas las evaluaciones. Yo creo que igual sería esa parte de dejar un tiempecito más para que igual ustedes revisen los que no han entregado sus tareas, para que las suban, las que me mandaron a mi correo, porque hago evaluaciones, revisión de tareas y evaluación ahí mismo en la plataforma. Entonces, prácticamente para que igual, ahora que estoy cuantificando y evaluando cada uno de ustedes, pues lo hagan, ¿no? ¿Saben? Así que, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario antes de iniciar la clase. Si alguien... Profe. Sí, adelante, Eduardo, ¿sí? Sí, aún no ha terminado de calificar todos los trabajos, ¿verdad? No, todavía no, Eduardo. Entonces, estoy en eso, evaluaciones. Entonces, por eso, pues sí podría mandar ustedes trabajos a la plataforma. Bueno, por esta parte inicial del curso, en lo que ustedes se están familiarizando con la plataforma, pues estamos dejando ese tiempo, pues voy a abrir un poco más la plataforma, pero lo ideal es de que ustedes ya no tarden mucho en subir sus datos. Sé que a veces no depende de ustedes, sino que depende también de las condiciones del lugar, ¿no? Sobre todo el internet, que de repente se interrumpe la comunicación y es complicado, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo sin problema. Nada más, pues igual ahí tienen de repente mi contacto para que igual me notifiquen y ya abrimos la plataforma. Pero sí, lo ideal es de que todos se entreguen casi en tiempo y forma, ¿no? Así que adelante, Eduardo o los compañeros. ¿Sale? Sí, profe, gracias. No sé si alguien más, Elizabeth, o Lisbeth, o alguien gusta, alguna pregunta, algún comentario antes de avanzar con la clase. Yo, profe,
Buenos días. Buenos días. ¿Verdad que la tarea consistía en 20 elementos de aleatorios de la tabla periódica, pero de la ley debería ser uno por grupo, ¿no? O familia. Sí, 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 de preferencia era eso para que no se saturaran los primeros. Y la idea es de que para que ustedes ejercitaran, distribuyeran los electrones de la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica, y que hicieran en cada uno de ellos su configuración electrónica, ¿no? Entonces, y que lo hicieran en sus libretas para que igual, pues, también, más que otra cosa, pues que ustedes también se familiarizaran con esa parte de tarea de configuración electrónica, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay otro comentario, vamos a iniciar con la clase. Creo que igual en la sesión pasada, pues hablamos acerca de la cuestión de lo que implican los isótopos, lo que implica el peso atómico, lo que implica el peso molecular, el número atómico de los elementos, características específicas que tienen. Y bueno, que a final de cuentas nos dan a nosotros prácticamente pues ciertas propiedades incluso que tienen los elementos y que prácticamente con base a eso se han hecho una clasificación, la agrupación, tener elementos por familias, por periodos, por grupos, pues prácticamente que algunas características que comparten como elementos al pertenecer al mismo periodo, mismo grupo, que precisamente el formar tipos de enlaces, formar, que es esta parte de características de los elementos, permite que tengan ellos tipos de enlaces diferentes o características de enlaces específicos para cada tipo de elemento en unión con otro. Y bueno, y aquí en este caso especial, pues también los modelos de configuración atómica, de configuración electrónica de los elementos que ha llevado pues, a la forma de este diagrama que le llamamos de Mueller, probablemente de manera muy clásica que se da de estudio de los elementos. Un ejemplo era en este caso del cobre. Y bueno, una disculpa que también que no subí mi clase a la plataforma, pero bueno, espero que lo tengan presente este material pronto y que lo sea material de estudio también, ¿no? Así que cuente con este material, es exclusivo para ustedes o está diseñado para el grupo sin problema, ¿no? Así que esto prácticamente implica para nosotros dentro de lo que hay de la parte de características específicas de cada elemento, por ejemplo, lo que son números cuánticos, el número cuántico principal, que implica cada uno de ellos. Bueno, en el caso del número cuántico, son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones en los átomos, mientras que el número cuántico principal, que llamamos como n, que es el que está en la tabla periódica, implica precisamente, por una parte, el primer nivel, por lo que tienen menos energía, puede tomar los valores enteros positivos, que en este caso puede ser desde 1 hasta 7. Por ejemplo, si tengo un elemento que su último nivel es 3s, su número cuántico principal sería 3. Entonces, esos son modelos también que se trabajan con los elementos, las características de cada mismo elemento que vienen expresados en la tabla periódica. Y el número cuántico secundario que se expresa por la letra L, también conocido como el número cuántico del momento del ángulo orbital, describe la forma geométrica del orbital, ¿no?, que tiene. Entonces, son modelos que se han desarrollado, que han presentado los científicos de características que tienen, en este caso, los elementos. Y bueno, este valor de L depende del número cuántico principal, que en este caso mencionamos es N, que está expresado en este caso en la tabla periódica, y puede tomar valores desde 1, desde L igual a 0 hasta L igual a N menos 1. Por ejemplo, puede ser también igual N igual a 2, donde L es igual a 0, es igual, 1 es igual a P. Y bueno, las características que tienen pues prácticamente el valor cuántico secundario, mientras si el valor es n es igual a 4, entonces puede tomar esos 4 valores de los niveles secundarios, que va de 0, 1, 2 y bueno, 3 en caso de los valores que comentamos nosotros,
en cuanto a la parte del número cuántico secundario, ¿no? Que lo expresamos en esa parte por una parte de la letra L, o en el caso del número cuántico principal que lo expresamos como N. Entonces son modelos que se han expresado para caracterizar cada propiedad, cada característica de los elementos en la tabla periódica, y que bueno, que nosotros, por ejemplo, que tiene que ver mucho también con la distribución, la forma y la distribución de los electrones en la parte de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, esto también igual tenemos lo que es el número cuántico magnético, precisamente que se tiene en este caso y que bueno, que se representa por la letra M. Y bueno, y en este caso representa la orientación de los orbitales en el espacio o el tipo de orbital dentro de un orbital específico, y asume valores del número cuántico secundario negativo, pasando por 0 hasta el número cuántico positivo. Entonces, eso mencionamos en este caso el número cuántico magnético que se maneja. Y finalmente, también que lo que es el número cuántico de spin, que le llamamos spin-Kunyama, que describe la orientación del giro del electrón. Entonces, va en este sentido bueno, en este caso el número cuántico spin, ese número tiene en cuenta perdón, ahí escribí mal, la rotación del electrón alrededor de su propio eje, a medida que se mueve rodeando al núcleo. Asume valores únicamente de -1 o más, menos un medio y más un medio, y que normalmente en este modelo está esa energía que se maneja a veces, que también igual la parte de los modelos de spin que implica para nosotros también ver con qué fortaleza están unidos tanto los protones como neutrones y electrones, y que es una fuerza también igual que se maneja, las fuerzas de quartz, que es la fuerza con la que están atrapados, la que están consolidados prácticamente, en este caso, tanto electrones, protones y neutrones dentro de un mismo elemento, ¿no? Entonces, aquí en este caso, un átomo de un elemento, pero bueno, son los modelos que se manejan en caso de a través del tiempo, como se han estado desarrollando por diferentes científicos, tanto en la parte química y por supuesto en la parte física, y que esto ha dado motivo a diferentes desarrollos tecnológicos, conocer la característica de los elementos, y que al final de cuentas son estos puntos que también modelos y que se expresan en la tabla periódica. ¿Qué pasa con sus números cuánticos? ¿Qué pasa con su cuántico o el número cuántico de spin? Bueno, en resumen, quisiera de esta primera fase de la clase, pues que, pues prácticamente comentar, ¿no? Los parámetros que describen las características de un elemento es el número atómico, el número de masa y el peso atómico. Entonces, a lo mejor igual son las características que hemos comentado en el transcurso, ¿no? Que independientemente de las características, pues ahí tenemos nosotros lo que es el peso atómico, lo que es la masa molecular, lo que es el peso, el número de masa, y que tiene que ver mucho, por una parte, con respecto a los protones, a los neutrones, y por supuesto a los electrones que tiene un elemento. Y bueno, hay características tan estables que tienen un elemento como los protones, hasta dónde están estables y que van a definir ciertas características de un elemento y que va a representar como característica única de cada elemento, ¿no? Entonces, el primer modelo atómico fue creado por Dalton, también como resumen, y bueno, y el peso atómico, bueno, que ahí se me pasó, que prácticamente que lo expresamos nosotros como la suma precisamente de la parte de los protones y neutrones que tiene un elemento, ¿no? Así que pues esos son de los puntos con los que quisiera resumir esta primera fase de la clase, y que bueno, estos materiales se los voy a compartir para que los tengan ustedes para lectura o para estudio, y que bueno, esto dio motivo para nosotros el seguir con el siguiente nivel, o que también igual lo que hoy tenemos en la tabla periódica, pero que esa tabla periódica pues no fue casualidad, sino que ha sido un proceso a través del tiempo, ¿no? La parte de cómo agrupamos los elementos, y que por eso consideramos la parte de la intervención específica a través del tiempo de un científico, ¿no? En este caso Mendeleev, al construir, a proponer esta primera tabla periódica en 1869, más de 100 años, casi vamos para los 200 años que hizo la propuesta. Y bueno, esta prácticamente da una forma de acercar, agrupar, clasificar los elementos, como por características específicas. Por ejemplo,
prácticamente en este caso, un año después de que se publicó esta tabla periódica, cómo hubo reacciones en el mundo, o a través de eso ha sido la base de los científicos para poder trabajar, desarrollar e incluso, como comentábamos, hacer alianzas o aliar elementos para formar nuevos elementos y que hoy tenemos el día, pues, prácticamente en la tabla periódica, los 118 elementos que tenemos clasificados. Y bueno, para ese entonces, por ejemplo, la clasificación que se tenía de 63 elementos, de los elementos que, bueno, que existían en su naturaleza, ¿no? Prácticamente esto implicó el desarrollo de la tabla periódica y que hoy tenemos de manera pues estratégica, ¿no? Cómo los agrupamos, lo que ustedes ya hicieron en tarea, cómo se clasifica la tabla periódica, que se tienen de manera general, ¿no? A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos, de la manera a nivel columnas, y todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, una característica pues prácticamente a nivel grupos, que es una parte, cómo se agrupan los elementos, que todos tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades muy similares entre sí, ¿no? Entonces, es un punto importante que quisiera, que a lo mejor igual de todo, después de todo esto que hicieron en la tabla periódica en su cuaderno y luego la tabla periódica en un papel bond o una cartulina, este es un resumen, ¿no? Prácticamente cómo nosotros podemos expresar la agrupación de los elementos, características que comparten los elementos a nivel grupo, a nivel columna, digamos, o de manera vertical, cómo los elementos tienen la valencia atómica que similar o la misma valencia atómica, de tal forma que tienen esa característica permite que los elementos tengan características muy afines, muy similares entre ellos, ¿no? Y bueno, en este caso están numerados de izquierda a derecha, utilizando números arábigos, según la última recomendación, precisamente lo que es la parte del UPAC, o que se maneja a nivel internacional, precisamente propuesta que es una parte de que es el Comité Internacional de Química aplicada, previamente donde se norma la parte de cómo cómo expresar pues nomenclaturas, cómo expresar pues la parte de compuestos, de tal forma que aunque nosotros estemos escribiendo en inglés, en español, portugués, en chino, prácticamente tengamos una nomenclatura internacional, una nomenclatura que sea entendible pues para todos. Y entonces es una forma como se regulan los compuestos, también así como está para los nombres científicos en las plantas, también está en la parte de taxonomía prácticamente que se propuso en su momento, prácticamente con la base del Linneo. Prácticamente hoy nosotros aquí en este caso en la parte química lo regula y lo normaliza, en este caso el UPAC, y bueno, que desde 1988 esto se propuso, ¿no? La parte de cómo se agrupan los elementos y cómo se clasifica, ¿no? Entonces, según, en este caso, en el grupo 1A, se le conoce como metales alcalinos, y bueno, tienen esta característica, ¿no? Que tienen un solo electrón en su nivel energético más externo, o en la parte externa, y no con tendencia a perderlo. Esto es debido a que tiene poca afinidad electrónica y baja energía de ionización, con lo que forman prácticamente iones monoatómicos positivos, prácticamente como el caso de, bueno, que prácticamente tenemos esa parte de elementos que tienden a ceder sus electrones directamente, como el base que tenemos. Y bueno, los alcalinos son los del grupo 1 y la configuración electrónica del grupo es NS1, ¿verdad? Así que independientemente como lo hicieron ustedes en la configuración electrónica, si tomaron de casualidad uno por grupo o tomaron 3 por el mismo grupo 1, por ejemplo, van a ver que su configuración va a terminar en S1, ¿verdad? Entonces eso, a lo mejor igual como resumen también lo que hacemos ahorita entre lo que es la tabla periódica y lo que es la parte de configuración electrónica, vemos esa característica que comparten este grupo, por una parte la valencia y por otra parte la configuración electrónica, donde tenemos esta parte de grupo que es 1S1, ¿verdad? Por ello se dice que se encuentran en la zona S de la tabla periódica y que, bueno, prácticamente estos se los conocemos como
los metales alcalinos y prácticamente que tenemos a varios ejemplos, ¿no? Bueno, en el grupo 2, por ejemplo, tenemos nosotros los metales alcalino térreos que conocemos como grupo 2A, y el nombre de alcalino térreos proviene del nombre que recibían los óxidos, ¿no? Tierras que tienen propiedades básicas alcalinas y poseen electronegatividad prácticamente igual o menor a 1.57, prácticamente que según la escala de Pauling, ¿no? Que es la parte de referencia de cómo está la parte de la fortaleza que tienen de los elementos en este grupo que conocemos como los metales alcalino térreos, ¿no? Entonces, es una parte muy importante de este grupo de elementos. Más adelante vamos a ver la integración de todos estos, de los elementos de cada uno de los grupos. Y bueno, tenemos dentro de esto precisamente también otras familias, por ejemplo, que son de grupo 3, 4, hasta el número 12, por ejemplo, tenemos diferentes familias del escanio, hasta el zinc, ¿no? Entonces, prácticamente pasando precisamente por el grupo 11, 1B, que conocemos también, que es de la familia del cobre, el grupo 7, que es 7B, la familia del manganeso. Prácticamente, esto también igual, el grupo 13, que es el 3A, le conocemos como los térreos. Las características del grupo es que los elementos tienen 3 electrones en su capa más externa, por lo que suelen formar compuestos en los que representan un estado de oxidación más 3. Por ejemplo, el talio difiere de los demás en que también es importante su estado de oxidación más 1, ¿verdad? Así que son puntos importantes que tenemos en la tabla periódica y que, bueno, cada uno de ellos, por ejemplo, tenemos el grupo 4A o 14, que son los carbonoideos, ¿verdad? Que son, la mayoría de los elementos de este grupo son muy conocidos, como nosotros sabemos, de estos elementos y difundidos, especialmente el carbono, ¿no? Que es uno, incluso es el elemento que ha dado motivo a la separación de la química orgánica de la inorgánica por la amplia pues, disponibilidad que tiene de formar enlaces simples, dobles, triples o cuádruples, en este caso con diferentes elementos, o incluso tener la parte de carbonos cuaternarios que se pueden formar en la naturaleza y tener pues tanto compuestos volátiles, tanto con enlaces sencillos, hasta enlaces tan fuertes como pueden ser los alquenos, los alquinos, prácticamente cómo está el fortalecimiento que se da entre carbono-carbono, carbono-hidrógeno, o de acuerdo a los puentes que se forman, o de puentes o formas de enlaces que se dan, ¿no? Estos elementos se van teniendo características cada vez más metálicas. El carbono es un no metal, el silicio y el germanio son semimetales, y el estaño y el plomo son metales, ¿no? Así que vean ustedes características que vamos dentro del mismo grupo, dentro del mismo, prácticamente tenemos nosotros algunas características que, pues, en primer momento comparten la valencia, pero características prácticamente físicas que difieren y que, bueno, prácticamente eso hace que tengamos hoy en la naturaleza, pues, diferentes elementos, una riqueza, pues, abundante, tanto en la parte hídrica, en la parte del subsuelo, en la parte de la corteza terrestre, en la parte, por supuesto, de la atmósfera, ¿no? Entonces, esto implica esa riqueza y que incluso da motivo para que estudiemos a estos elementos en sus diferentes ciclos, ¿no? Como qué implica un ciclo del carbono, qué implica un ciclo del nitrógeno, y así como tal, ¿no? Entonces, así que son de los grupos que tenemos en la naturaleza, muchachos, la parte de los diferentes elementos de los que forman, y que, bueno, también tenemos un grupo muy importante formador de proteínas, formador de aminoácidos, incluso base del ácido nucleico de las personas o de los organismos. El grupo del 15, el 5A, que son los nitrogenoides, ¿no? Entonces, también tenemos el grupo 16 o 6A, que le conocemos como los anfígenos, que prácticamente son de los también elementos muy importantes. Finalmente, bueno, casi finalmente, tenemos el grupo 17 o 7A, que son los halógenos, que poseen una electronegatividad mayor o igual a 2.5 según la escala de Pauling, y presentando el flúor la mayor electronegatividad. Entonces, cuando hablamos nosotros de cómo está representado en la tabla periódica, cómo está la ubicación en cuanto a los símbolos, a características específicas de cada elemento, pero también igual
su distribución espacial dentro de la tabla periódica. Me refiero en cuanto a la ubicación del periodo, en cuanto a la ubicación del grupo, y por supuesto la característica general que hay alrededor de toda la tabla periódica en cuanto a electronegatividad, precisamente el elemento que se encuentra en la esquina contraria precisamente y con más electronegatividad, precisamente tenemos a este grupo de los halógenos y en especial precisamente al flúor, ¿no? Que es el que presenta mayor electronegatividad y que bueno, y disminuyendo esta al bajar en el grupo. Son elementos oxidantes, disminuyendo esta característica al bajar en el grupo, y el flúor es capaz de llevar a la mayor parte de los elementos al mayor estado de oxidación. Entonces, prácticamente son de los puntos que tenemos del grupo, y finalmente, en este caso, como comentábamos, el grupo 18 o el 8A, los gases nobles, ¿no? Entonces tenemos por una parte en estas columnas, por una parte en lo que es el grupo de los halógenos, y por otra parte el grupo de los gases nobles. Entre los gases nobles tenemos un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares bajo condiciones normales. Son gases no monoatómicos, prácticamente inodoros, incoloros, y presentan una reactividad química muy baja. Prácticamente eso tiene una característica especial, prácticamente el que sean poco reactivos, prácticamente poco, o muy estables, prácticamente que tiene que ver directamente con sus características de distribución de electrones en su última órbita, ¿no? Prácticamente que ellos presentan en su última órbita es completa o es cerrada, de tal forma que prácticamente por eso lo hace que sean también grupos monotómicos, gases monotómicos, que implica para nosotros. Entonces, esto, igual la distribución que se tiene en la tabla periódica, como ustedes lo hicieron, de manera de resumen, cómo nosotros ubicamos a los que son los metales reactivos, los no metales, los gases nobles o inertes, otros metales y los metales de transición, y bueno, y los últimos que se consideran como tierras raras, aunque son metales, donde tenemos nosotros a los que son los lantánidos y los actínidos, ¿no? Así que esto, a lo mejor igual, aquí para mí la idea sería de que esos espacios que están en esa tablita que tenemos aquí en la pantalla, la idea es quitarles los nombres, que ustedes le pongan esos nombres que hemos puesto ahorita, los metales reactivos, en este caso los alcalinos, los alcalino-térreos, y los grupos que mencionamos ahora, y por supuesto en cada celda, cuando menos 30 los primeros 30, eh, prácticamente para que celda ocupa cada elemento con su símbolo, y bueno, y características generales que tiene, por ejemplo, lo que es la parte de valencias, pues, la parte de electronegatividad, cómo se encuentra a nivel general, ¿no? ¿Sale? Así que esto es una parte importante. No se escucha lo que está hablando, profe. Sí, como que se corta. Como que se le fue el internet al profe, ¿no? Sí, se quedó callado. ¿Cuánto
¿Cuánto falta para que se corte la sesión? A algunos les aparece, ¿no? De hecho, ya falta 15. Faltan 9 minutos. Pero el profe ya no está. Sí. Pues creo que sí está, ¿no? Ah, no está el profe. No, no está porque está como Harvey de anfitrión. No, no está. Ah, perro. No, que se me fue la señal un ratito, muchachos, chicos, entonces una disculpa, a pesar de que estoy en Teapa, ¿no? Así que, quién sabe qué pasó, pero bueno, espero que igual fueron 1 o 2 minutos nada más, pero bueno, espero que igual estemos todos nuevamente en línea. No se preocupe, Ok. profe. Sí, profe, se empezó a cortar su voz cuando Sí, muchas gracias. Cuando estaba explicando lo de la tabla que trae, que no trae elementos, nada más venía ubicado los grupos. Ahí se quedó, ahí se cortó. ¿En su esta? voz. Sí, ahí se cortó su voz. Ok. Sí, seguí hablando y ya me di cuenta después de que se me cortó la señal. Estoy en tema, pero no sé, igual de repente llueve, pero ahorita no está lloviendo, no sé qué pasaría. Así que, bueno, tal vez mejor igual de manera muy breve, ¿no? Comentábamos esta parte que tiene la configuración electrónica, la parte de características que tiene cada elemento, ha hecho precisamente que nosotros vemos, o sea, ha hecho a través del tiempo los científicos para la parte de agrupación de elementos por características de valencia, por electronegatividad, el número de electrones, el peso molecular, prácticamente su ubicación en la No lo puedo poner. Ya apagué mi micrófono, ya. Profe, no se escucha. Estaba prendido mi micrófono, pero ya lo apagué. No lo puedo poner, ay, me choca. Creo que se conectó el mío. Ya lo hice un montón de veces, me enfado, ya lo quiero. Voy a salir. Quién sabe, no se conectó a mi. ¿Tienes conectada tu computadora? Sí. O sea, siento ¿Qué que dices? ¿Te emocionaste y ya? estaba hablando con Alan Estrada. Ajá, Alan por el mundo. Alan por el mundo, le mandamos saludos. Ah, bueno. Estábamos hablando sobre la gente que se para a formarse para tomarse fotos en lugares mamadores, como por ejemplo la mamá de Tulum que está así, que un chingo de gente Ajá. Entonces estábamos hablando lo ridículo que era, pero también estábamos hablando lo ridículo que es cosas que nosotros hacemos o perseguimos. O sea, realmente todos tenemos como que estas no sé, pues sí, estos objetivos irracionales que perseguimos, y es a lo que me refiero. Entonces, vamos a descomponer esa frase. Es que digo, es, lo mismo, es una construcción intersubjetiva. ¿Qué es una construcción intersubjetiva? Una construcción intersubjetiva es algo que todos nos ponemos de acuerdo para que exista. Por ejemplo, intersubjetiva. Tiene que ver con una malla de subjetividades ajenas que crean un concepto. Por ejemplo, el dinero. El dinero existe intersubjetivamente porque todos nos pusimos de acuerdo para que este tenga un valor y para que exista. La marca Amigos Cool, güey. La marca Amigos Cool es una construcción intersubjetiva. Si todo el mundo se pone de acuerdo para que Amigos Cool no exista, deja de existir. Lo mismo con el dinero. Entonces, partiendo de eso,
ya que tenemos esta construcción intersubjetiva, cuando le adjudicas un valor intrínseco, que ahí es donde no sé si lo Sí, usé una bien, disculpa, pero pues bueno, muchachos, vamos a creo dar que la connotación tengo aquí a la algún que me detalle refería, con es que internet. lo estás haciendo especial para ti. Bueno, O sea, espero tú que dices, igual para mí esto es de muy estos 10 importante. minutos que nos quedan Entonces, podamos creo que me compartir estaba refiriendo a que es lo mismo irte a tomar una también foto parte de la Ahora déjame información. escuchar con más un un espejo. Bueno, segundo. entonces igual, no sé si igual me escuchan, ¿verdad? Sí, Profe, profe. si lo escuchamos ahorita. Muchas Sí, se gracias. escucha. Cortó la señal, se ha estado cortando, entonces me deja a mitad. Entonces comentábamos nosotros sobre esta tabla periódica, de la esencia, la base para que podamos nosotros agrupar los elementos. Y bueno, la idea es de esos grupos que se tienen, tanto metales reactivos como metales de transición, otros metales, no metales y gases inertes, o tierras raras, como el caso de lo que son los lantánidos y los actínidos, pues prácticamente pues me interesa que ustedes ubiquen cada uno de los grupos, cómo está estructurado, y en especial les comentaba que me interesa que se aprendan 30 elementos y su ubicación en esta tabla periódica. Ojalá y pudieran los primeros 30 para que igual, o igual, de hecho, eso les voy a pedir para un pequeño test, un pequeño examen que tengamos. Y esta tablita que tenemos, pero sin nombres, ¿no? Se los voy a mandar y ustedes, espero que podamos trabajarlas rápido y contestarlas pronto. Entonces, sí va a ser importante que cuando menos conozcamos simbología, conozcamos ubicación, conozcamos más o menos la parte de tipos de valencia que manejan, la parte en cuanto a electronegatividad, pero bueno, esta es una parte que tenemos de los elementos y bueno, los grupos, esta clasificación que se tiene de los grupos, cómo está estructurado desde el grupo 1 hasta el grupo 18 u 8A, cómo están ubicados los elementos, frecuente características que presentan en la tabla periódica y que bueno, en este caso tenemos pues frecuentes elementos que pertenecen a los bloques, por ejemplo, a bloque S, a bloque D, a bloque P y a bloque F, que tiene que ver mucho con la parte de la configuración electrónica, que prácticamente son los que estamos terminando en esos niveles, bien el cobre, por ejemplo, en qué nivel está, con número 28, 29, ¿cuál es el número atómico que tiene el cobre? 29. Así que sobre eso, ¿en qué ubicación tendríamos al cobre con su configuración electrónica? Y tiene que ver, en este caso, esa sección de distribución de electrones en la tabla periódica. Entonces, los alcalinos, tanto alcalino terrio, alcalino como alcalino terrio, son del grupo del bloque de los S, el caso del grupo 1, de 3 al 12, normalmente conocidos como metales de transición, pertenecen todos al grupo bloque D, mientras que del grupo 13 al 18 pertenecen a bloque P, y finalmente el bloque F, frecuente que, que tiene que ver con comentábamos nosotros, con la configuración electrónica, pertenece en este caso a bloque F. Y ustedes lo vieron, si tomaron algunos elementos del grupo de bloque F, van a ver que todos terminaron en esas letras o en ese nivel, prácticamente en ese nivel energético, ¿no? Así que son de los puntos como se estructuran a nivel macro, ya son las respuestas que tendríamos, ¿no? Las preguntas que haríamos, por ejemplo, el carbono, ¿a qué bloque pertenece? No sé, a lo mejor el sodio, pues el cloro, por ejemplo, ¿a qué bloque pertenece? El elemento de la plata, por ejemplo, ¿a qué elemento pertenece? O el fierro, por ejemplo, ¿a qué bloque pertenece? ¿Y a qué grupo pertenecería? Entonces, para que me gustaría que ustedes aprendieran eso, esa parte básica, ¿no? ¿Sale? Así que, bueno, dentro de lo que implica los periodos, como comentábamos, en la tabla periódica, las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. Vimos de manera previa que se marcan como grupos en la parte horizontal, vertical, grupos, todos los elementos del mismo grupo comparten valencia y bueno, pertenecen también igual, muchos de los casos al mismo grupo, pertenecen al mismo grupo y pertenecen incluso a la misma familia. Pero bueno, aquí en esta parte especial de las filas horizontales de la tabla periódica, le conocemos nosotros
sí, no es una cosa, fue otra, ¿verdad? Así que, bueno, espero que ahorita pues traigas el tiempo de Zoom. Pero bueno, disculpa, muchachos, bueno, espero que esto no sea tan limitante, ¿no? O sea, siempre, para mí, siempre, siempre hablamos de cosas positivas y, y bueno, creo que igual sin problema, ¿no? Trabajemos que no sea limitante esta conexión. La idea es trabajar de manera armónica con el grupo, ¿no? Y bueno, dentro de esto, precisamente comentábamos, yo creo que está la mayor parte del grupo, esta integración que tenemos con el curso, esta integración que tenemos con el curso de química, pues no solamente pues queda aquí, ¿no? O sea, para mí es muy importante por el desarrollo que tenemos como universidad, el desarrollo que tenemos, aportes que tenemos para el mundo, y yo creo que ustedes como nuevas generaciones va a ser muy importante que conozcan esa parte básica de química, pero también parte básica de lo que implica el desarrollo de innovaciones para el manejo sostenible de plagas y enfermedades. Así que esto es una cuestión muy importante para nosotros en la parte del curso. Y bueno, finalmente tenemos esta sección de lo que implica para nosotros la ubicación, la agrupación de los elementos en periodos, y que bueno, para nosotros va a ser muy importante en este caso, cómo está, al contrario a cómo se ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de órbitas, siguiendo esa norma. Cada elemento se coloca según su configuración electrónica. Entonces, el primer periodo solo tiene dos miembros, que es en este caso el hidrógeno y el helio, y ambos tienen, en este caso, el orbital 1s, ¿no? 1s1 y 1s2, como conocemos. Entonces, esta es una característica que tienen los elementos que comparten la misma órbita, prácticamente el que compartan, que sigan esta parte, tienen el mismo número de orbitales, en este caso, para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, prácticamente pueden empezar desde 1S1 a 1S2, o la siguiente puede ser que inicien con unos S2 hasta llegar a 1P, P10, por ejemplo, pero todos comparten el mismo número de órbitas. Ojalá y puedan también revisar esa parte en su configuración electrónica que hicieron, que prácticamente los elementos que están en el mismo periodo, la misma fila, tienen esa característica de compartir ese número de orbitales, los que son del mismo periodo, ¿no? Los que son de la misma fila. Y bueno, pero esto no implica que tengan las mismas características químicas, por eso esa es la diferencia, ¿no? Solamente comparten características en cuanto a números de orbitales, pero características químicas o propiedades físicas son totalmente diferentes. Así que esto es como los agrupamos, muchachos, y finalmente pues tenemos estos 7 periodos que tiene la tabla periódica que conocemos, prácticamente Profe, no se escucha otra. ¿Se le fue el internet otra vez? Se acabó la clase. Se salió el profe. El profe ya no está, ¿verdad? Ya no, ahorita es Rocío la anfitrión, creo. Bueno, compañeros, doy por terminada esta sesión. Gracias, maestra. Adiós. Hasta luego. Maestra, pasen bien la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Exactamente, es una construcción intersubjetiva Subjetiva. a la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. Ok. O sea, de hecho,
Construcción intersubjetiva Sí. a la que le adjudicas un valor intrínseco Sí. y lo persigues. Que ahí la palabra intrínseco puede estar mal usada, que eso sí me he dado cuenta que le he dado como dos connotaciones, porque algo intrínseco puede ser algo... Es que grabaste, ¿qué fue? ¿Tu podcast número Sí, 80 en el DF? ahí estaba vuelto loco, güey. Digo, aparte de esa frase, la neta la respaldo, es una gran frase. Ese Roberto, gran Roberto, y pues me dio a conocer con 100,000 personas, güey. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Bueno, tiene millones de vistas. Sí, Eso es una mamada. Esa es la pieza de audio que más he escuchado de toda mi vida de mi voz. ¿Neta? Y salgo bien emocionado diciendo una mamada. Pero sí, de repente en videos, güey, en videos así que no tienen nada que ver conmigo, me meto a YouTube, voy a los comentarios y está ese parrafito de que es lo mismo, güey. Es una construcción. Esto es una mamada. Y luego, sí, es una mamada. Pero, o sea, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo en eso? De que es lo mismo que la gente se inventa. Es que estábamos... La gente le inventa un valor a las Ya me acordé. cosas. Lo que estábamos diciendo es que es lo mismo que tú te pongas de objetivo el ir a Tulum, güey, o el ir, por ejemplo, Oye, a acabó la Bali. Creo que clase, estamos güey. hablando de Bali. Bueno, De que, ya ¿por qué acabó la chingados hora. vas a Bali si estás en México? Porque tú le adjudicaste un valor intrínseco, intersubjetivamente hablando, para ir allá. Entonces es lo mismo que tú vayas a Bali. Sí, ya acabó. Decías. Muchachos, una disculpa, creo que igual te jugó mal hoy el internet, pero espero que hayamos cerrado bien esta primera parte. Creo que igual también como todos ustedes ya revisaron la tarea que hicieron, los machos para hacer sus tablas revisaron estos detalles, pues solamente era como pues ahí creo que avanzamos más así, me entretengo menos y podemos avanzar con más temáticas del curso. Así que, pues bueno, sería esto hoy y pues muchas gracias, una disculpa por la señal que tuve hoy, y no pensé que me estuviera fallando el internet acá en Teapo, se interrumpe de cada rato, pero bueno, cualquier detalle pues estamos a la orden, pues mucho gusto saludarlos, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes o mañana, no recuerdo, mañana creo que tenemos clases, ¿no? Así que nos vemos mañana y pues seguimos trabajando, muchachos. Muchas gracias y buenas tardes. Profe, ahí nos comparte la presentación si puede, ¿no? Sí, se las comparto. La voy a subir a la plataforma para que la tengan ustedes. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muchachos, que está muy bien. Adiós. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, muchachos, que esté muy bien.